Saludos. Titulamos este vídeo La brújula orienta hacia la verdad. Presentación 11, Tierra toroide número 11. Este vídeo lo vamos a desarrollar en unos 4 puntos, porque estamos presentando un modelo que consideramos acertado para interpretar toda esta realidad y basándonos fundamentalmente en la decodificación de la forma que consideramos más correcta de la Tierra. Entonces, el punto número 1 lo hemos titulado Ataque cíclico permanente. Todo al revés, las líneas de fuerza magnéticas. Porque, como vimos en el vídeo anterior, consideramos que este establecimiento de un recorrido de norte a sur o viceversa de las líneas magnéticas de la Tierra, y también paralelamente en los imanes, ya hicimos, que vamos a recordar brevemente, la experimentación que realizamos en el vídeo anterior. Pero hemos puesto el título Ataque cíclico permanente también en relación con el momento actual que estamos viviendo. A fecha de este mes de marzo del año 2020, estamos viviendo unas circunstancias inéditas, podemos decir. Y entonces, de tal manera que a nosotros nos cuesta concentrarnos en este modelo, pero aún así sabemos que es muy importante para algunas personas que adquieran esta comprensión, porque es fundamental que el ser humano adquiera la máxima comprensión de este plano mientras que permanece en este plano, porque si algo permanecerá del ser humano, pues sería su conciencia, y su conciencia sería también el conocimiento. Por eso nosotros sabemos o creemos que tenemos un puzzle de comprensión que debemos hacer partícipes a los semejantes. Entonces, en relación con este momento que a veces nos descentra un tanto, nos desequilibra un tanto de los deberes, podemos decirlo, los deberes que tenemos que realizar, pues tenemos también que contar también, como vamos a ver, en este primer punto, en relación con un investigador que hace unos 5 años, que es Jordan Maxwell, pues en una de sus conferencias, pues hace 5 años nosotros tratamos ese tema y lo vamos a recordar como un anticipo del vídeo, simplemente para también considerar la realidad que estamos viviendo. Entonces, en esta realidad, como hemos dicho, en esta fecha de marzo del 2020, ayer mismo nosotros fuimos al supermercado. Como ya sabrán, estamos en España y en la mayoría de todo el mundo está pasando algo semejante. Fuimos al supermercado a comprar pan y entonces para entrar en el supermercado tuvimos que hacer una cola en la cual en el suelo estaban establecidas unas líneas y había un grupo de unas 10 personas en línea y solamente dejaban entrar 2 guardas de seguridad a las personas cuando otra persona del supermercado salía. Una vez que salía y te tocaba el turno, tú entrabas y entonces el segundo operario pues te impregnaba las manos con alcohol para desinfectarte. Entonces, nosotros al salir de ese supermercado, la calle prácticamente vacía, pero en cambio en esa cola, que eso parece que sí está permitido, al menos ir a alimentarnos o a comprar pan, pues sentimos que alguien nos llamaba, decía, oiga, usted, nosotros miramos izquierda, derecha, como estaba la calle sola, pues no veíamos a nadie y entonces nos dijo, mire hacia arriba, entonces miramos y vimos a una señora ya mayor, cuando decimos mayor, es mayor incluso que nosotros. Y entonces nos explicó, claro, ella desde su ubicación estaba viendo que en ese supermercado, pues esas colas y ese movimiento extraño. Y me dijo a mí, como me había visto salir, pues me preguntó, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Y yo le expliqué esto mismo que le estoy explicando a ustedes. Y entonces ella me dijo, en todos los años de mi vida no he visto yo cosa semejante. Yo tuve que decirle, ni yo tampoco, evidentemente. Entonces, esto para dar un toque simplemente del momento actual que estamos viviendo en esta realidad. Por eso nos viene muy bien el pensamiento de Jordan Maxwell,
que es, dijésemos así, un preámbulo a este vídeo, pero también relacionado con que las cosas aquí están hechas al revés. Entonces, un punto segundo que vamos a destacar es los principios que venimos siempre nosotros compartiendo, pues ver cómo los encontramos aplicados precisamente en la interpretación de las líneas magnéticas que nosotros le hemos dado esa interpretación, cómo están esos tres ejes que ya verán que venimos desde el principio de nuestros vídeos pues exponiendo ese esquema fundamental o ese principio fundamental. Y también vamos a recordar, como decimos, la experimentación que hemos realizado en brújula y también algo distinto, ya no sería en brújula, sino en los desplazamientos en la Tierra, porque los desplazamientos en la Tierra con brújulas, cuando vas de un hemisferio al otro y pasas por ese ecuador, pues en esa brújula sucede algo muy representativo que hay que saber interpretar. Por eso a este vídeo le hemos dado el título de La brújula orienta hacia la verdad. Es decir, ya sabemos que la brújula nos orienta para saber situarnos aquí en relación con los 4 puntos cardinales. Pero también si sabemos interpretarla, y lo que vamos a ver de esta brújula pasando de un hemisferio al otro, pues nos orienta hacia la verdad de esta dimensión. Entonces, este es el vídeo que vamos a ir desarrollando. Entonces, como hemos dicho, ponemos aquí este vídeo, el título, para que lo busquen la persona que tenga interés, y lo recomendamos porque, como decimos, hace unos 5 años pues tratamos a este relevante investigador que es Jordan Maxwell. Entonces, poniendo este título, Jordan Maxwell, conferencia Awakening and Aware, que significaría despertar y ser consciente, algo semejante, 2009. Esta es uno de los 5 vídeos, uno de 5 del proyecto Camelot. Entonces, estas palabras nos vienen muy bien para enmarcar este vídeo en relación con que las cosas están al revés, incluso con relación con todo también lo que esta interpretación social, ya no solamente forma física de la Tierra, sino la organización social establecida aquí. Entonces, en este vídeo, él nos dice que lo único que pretende, sobre todo en esta conferencia, es que la persona llegue a pensar que todo como pensamos, cómo funciona el mundo, pues no es como nosotros pensamos. Nada funciona de la forma en que piensas que lo hace. Y vamos a poner simplemente, está subtitulado, vamos a leer simplemente pues estos subtítulos. Y entonces nos viene y empieza diciéndonos que nada en este mundo funciona de la manera que piensas que lo hace. La policía no es lo que piensas que es. El sheriff no es lo que piensas que es. Los bancos no hacen lo que piensas que hacen. Los gobiernos no funcionan ni parecido a la forma en que piensas que lo hacen. Y es por eso que hoy, cuando observas lo que está sucediendo en el mundo, y esto viene muy bien en este momento actual, de nada tiene sentido. Todo es una locura. No tiene ningún sentido en lo absoluto. Pero nos dice él, pero a decir verdad, no sabes cómo funciona el sistema, y eso es la realidad de una mayoría. Y no hemos sabido ni sabemos, no sabemos cómo funciona el sistema. Y él nos dice, porque parecería que no está funcionando bien, pues nos dice al contrario, nos dice, está funcionando perfectamente bien. Es decir, que está establecido para que funcione de esta manera, así. No es por error ni fallos del sistema, sino es, dijésemos así, establecido conscientemente, al revés de lo que pensamos. Decimos esto para que la persona busque, si le interesa, este investigador y este vídeo, que le puede quizás a comprender pues momentos como los actuales, pero que en realidad es desde siempre. Entonces nosotros decimos que, como nos dice Jordan Maxwell, nos viene a decir que todo está al revés. Pues aquí también nosotros, en las líneas de fuerza magnéticas, pues nos consideramos, como hemos visto en el vídeo anterior, que están establecidas pues al revés, como ya hemos expuesto. Entonces nos vienen a decir en los textos oficiales que existe un movimiento de polo a polo, bien de norte a sur o de sur a norte, como están viendo aquí las flechas, pero ya nosotros hemos puesto en el vídeo anterior
pues que pensamos y sabemos y lo hemos intentado demostrar que no es así. Y eso que tiene relación con nuestros principios, por eso nosotros hemos puesto en esta serie al comienzo una serie de principios, pues tiene total coherencia con uno de los principales principios que hemos dicho nosotros, que es el principio de que en toda manifestación siempre hay tres ejes. Es decir, no hay que fijarse solamente en un eje norte y polo sur, sino en el del centro, el imperceptible. Y entonces este es el que explica que desde un centro es de donde se produce el movimiento y las líneas de fuerza, y no de polo a polo, sino desde centro hacia cada ambos polos. Entonces esto es importante y revelador, y aquí volvemos a verlo. Esto sí es experimentable, lo podemos ver en las rayaduras. Cualquier persona que coja un imán y le eche rayaduras de hierro, pues verá que se le forma esta figura. ¿Y esta figura qué es? Pues fíjense que aquí tiene una parte tipo esferoide en el centro, porque aquí es desde el centro donde está separando los dos polos. Y entonces, para interpretarlo, no hay que interpretarlo en un plano, sino en un volumen. Y en un volumen sería la dirección arriba, abajo, derecha, izquierda, pero también hacia adelante y hacia atrás. ¿Y qué sería la estructura en volumen que resultaría? Pues resultarían esferoides. Esferoides, por eso nosotros decimos que la teoría nuestra pues está formada por dos esferoides. La simplificación máxima es dos esferoides, el esferoide cóncavo y el esferoide convexo. Entonces eso es totalmente coherente con todo lo que estamos nosotros desde el principio, y en relación con los principios como el principio de los tres ejes y el imperceptible del centro. Y eso lo pusimos ya en el vídeo anterior, en un vídeo anterior, poniendo este campo de fuerzas, poniendo un elemento polar solamente con polo positivo y polo positivo, como en realidad pues no se afecta cuando tú acercas de un modo equilibrado y simétrico los dos objetos a una brújula, no la perturba en su campo. Entonces quiere decir que no es así como se va formando las líneas de norte a sur, sino que es de un centro que separa ambos polos. Por eso, si tú te acercas y dos polos positivos sabemos que se rechazan, y si tú lo acercas en cambio al centro y ves que no existe ningún tipo de reacción de la brújula, pues es que están realmente los dos cumpliendo e integrándose en el punto central, porque el punto central es el que ya se ha establecido aquí, estableciendo todo el magnetismo de la Tierra. Y por eso, como tú te adaptas yendo por el centro, que es por donde se produce la fuerza, te adaptas a ella, pues entonces, evidentemente, si piensas un poco, sabrás que por ahí es donde se produce realmente el movimiento. Por eso nosotros pusimos, y volvemos a repetirlo, porque queremos que la persona, esto es una pieza importantísima, que significaría que la dirección de empuje de las líneas de fuerza magnéticas no se producen de polo a polo, es decir, no se producen como aquí nos vienen a decir, de polo norte a polo sur o viceversa, sino que se producen del centro muro de Bloch hacia ambos polos, desde aquí hacia ambos polos. Entonces eso es lo que nosotros estamos compartiendo, y nosotros remitimos porque es pedagógico y nos interesa ver que estas líneas y este magnetismo que se produce en la brújula, pues es dijésemos así, una elevación y un descenso. Porque es, como hemos visto, no solamente dirección este-oeste o norte-sur, sino también arriba y abajo. Entonces remitimos a esta página o a este blog, poniendo este título que aquí que viene a decir Tierra, Aprendizaje, Idea. Lo ponen, lo buscan, porque aquí está explicado en plan para, dijésemos así, para estudiantes, la característica que queremos destacar, sobre todo para que se tenga esta idea, y esto también en relación con los terraplanistas, que simplemente ellos piensan que desde un centro, desde un solo polo se emite todo. No puede ser, y la brújula te lo va a demostrar. Nosotros queremos contribuir con los terraplanistas porque los consideramos compañeros que comparten a lo mejor un 80% de igualdad con nuestra teoría, pero lo que consideramos que están errados, pues simplemente queremos ofrecerle simplemente para que ellos pues analicen. Y entonces pues aquí en esta página pues verán que está explicándose y nos lo explica claramente. Nos dice: una brújula magnética que funciona perfectamente bien en el norte del Ecuador, es decir, del Ecuador hacia el norte, al hemisferio norte, dice, no lo haría al sur de este, como se puede ver en estas fotos. De la misma forma, una brújula que funcione en el hemisferio sur no funcionará al norte del Ecuador, y eso es importante, y nos viene a decir que la Tierra no es plana realmente.
Porque ¿por qué tendría que funcionar distinto si fuese plana? Simplemente habría a lo mejor una diferencia de inclinación de este magnetismo simplemente, pero no lo que vamos a ver, que es una elevación y un descenso. Una elevación y un descenso de la brújula según te acerques a partir del ecuador hacia el polo norte o hacia el polo sur. Eso realmente te está reflejando una curva. Y esa curva nosotros acabamos de decir que tiene que ser de forma tipo esferoide, evidentemente. Entonces, aquí vemos que es muy pedagógica esa página porque está hecha una ficha técnica de aprendizaje para los alumnos. Aquí vuelven a ver la página y esta sería la ficha técnica que le hace a los alumnos sería ¿por qué mi brújula no funcionará al otro lado del ecuador? Y entonces, pues está hecho esto para explicar, nos dice explicar por qué la aguja de una brújula que flota horizontalmente en un hemisferio terrestre se inclina hacia abajo y choca con la base de la brújula en el otro. Y eso sirve como explicación para describir el campo magnético tridimensional, y esto es lo importante, que son 3 dimensiones de la Tierra. Y entonces, aquí pues viene explicado, pues la respuesta sería simplemente que la brújula magnética solo muestra el campo magnético en 2 direcciones, sería en un plano, porque se ha añadido un peso a la aguja para que flote horizontalmente, para medir la componente vertical. En cambio, para medir la componente vertical del campo magnético terrestre, pues se necesita otro instrumento. Entonces, esto explica que para que pueda funcionar en un hemisferio, pues tienes que equilibrarla para que funcione bien. Pero si funciona bien en un hemisferio, en el otro hemisferio ya no funciona bien, porque se pega y se pega, dijésemos, a la parte inferior de la brújula y entonces deja de funcionar. Y para que pueda funcionar entonces, porque esa sería la componente que es importante, la componente vertical, que es un volumen. Ellos lo han aplicado en un hemisferio, un tipo de brújula, han hecho el ajuste para que pueda desplazarse bien, pero como existe un componente vertical, y aquí mediante el MagnaProbe, pues está viendo que aquí sí puede permitir, aquí ya como está separado y no tiene esa parte, la brújula, digamos así, en su superficie inferior, pues ya no roza, pero te va indicando, como están viendo, te va indicando la componente vertical. Entonces, aquí nos sigue diciendo en esta página que el campo magnético terrestre es tridimensional tal como lo es el de cualquier imán. Y nosotros acabamos de decirlo desde el inicio de esta serie, que todo tiene que interpretarse en volumen y no en plano. No puede ser una tierra plana, tiene que ser todo en volumen. Y entonces nos dice que por eso las agujas magnéticas de las brújulas se han de contrapesar para que se mantengan horizontales, porque si no se irían inclinando y una parte de la brújula tocaría la parte inferior o la parte superior del cristal de la brújula y no funcionaría bien. Dice, pero esto significa que el peso está en el extremo incorrecto, en el hemisferio, de manera que allí no funcione correctamente. Claro, si se trasladas al otro hemisferio para el cual no le has hecho esa adaptación. Entonces, y aquí pues nos dicen lo que acabamos de decir, que para comprobar ese componente vertical, pues tiene que ser otro instrumento, que es el MagnaProbe, por ejemplo, aparte de otros. Por eso nosotros decimos, y esto en relación con la Tierra plana, que si lo analizan realmente con profundidad los terraplanistas, verán que si fuese así y bien estuviese en un centro, solamente un polo, pues esa aguja solamente pues podría indicar como máximo una inclinación según te acerques o te alejes a este polo, pero nunca una elevación y un descenso. Una elevación y un descenso ya es una curva, y esa curva es aquí donde tiene sentido, en una estructura de tipo esferoide. Y nosotros esta nos viene muy bien porque nosotros decimos que un esferoide, que solamente percibimos que es el esferoide cóncavo suelo, pero decimos que en realidad son 2, y nosotros por aquí está simplificado al máximo, pero son 2, como están viendo aquí, 2 esferoides, pero en realidad es un solo toroide, porque el toroide es uno, no son 2 toroides, un toroide pero con 2 polos, que da lugar a 2 esferoides, al suelo cóncavo que pisamos y al esferoide convexo cielo que vemos levantando la vista en vertical. Entonces también remitimos para que la persona
lo que vamos a decir a continuación, investigue si lo considera importante. Consideramos que sí, porque es muy importante esta página, usuarios geofísica UNAM MX Cecilia CT, o sea, poniendo esta página, buscando esta página, pues también es muy expresiva de lo que nos dice la oficialidad, pero también la realidad pues se reconoce aquí, que son dos corrientes, como están viendo. Lo que pasa que nos viene a decir esta oficialidad que viene de un punto, de un polo a otro. Pero entonces nos muestra esta imagen, porque aquí esta imagen ya, aunque está en un plano, pero te está reflejando pues cómo funciona la brújula en el volumen. Cuando tú te desplazas del hemisferio, esto lo hemos visto en algún otro vídeo anterior, cuando te desplazas del hemisferio sur al hemisferio norte, y entonces este es el sentido de la brújula, para que vean que esto es coherente con todo lo que nosotros estamos diciendo de los imanes. También lo hemos visto en la brújula, pero también en el desplazamiento con una brújula de un polo al otro, si viajas. Entonces, si viajas de un polo a otro, y este es el Ecuador, pues te encontrarás la interpretación. Este es el movimiento de la brújula. Esto es objetivo en cualquiera, pero la oficialidad lo interpreta que desde aquí, de esta parte superior, vamos a ver que este es en el polo sur, este sería el, dijésemos así, la parte de la aguja que está más distanciada del polo. Esta, pues lo que interpreta que se va, la línea de fuerza la va bajando, como están viendo, la va bajando, llega un punto aquí que está equilibrada, después sigue bajando y ahora se inclina en el otro polo norte. Eso es lo que interpreta la oficialidad. Bien, como ya hemos visto, bien del polo sur al polo norte o viceversa, según como lo quieras interpretar. Es decir, que este sería el movimiento que te dicen que realizan las líneas magnéticas. También te dicen que a lo mejor desde aquí van al centro de la Tierra, etcétera, etcétera, que ya lo hemos visto en un vídeo anterior. Este sería el movimiento. Pero nosotros decimos, no es esa la interpretación, y lo hemos visto en la experimentación que hemos hecho antes. Es esta la que estamos poniendo aquí. Este es el centro de equilibrio, porque el ecuador es de donde emite el tercer eje, la parte más equilibrada en el ecuador, y lo hemos visto en otras series anteriores. Entonces, desde aquí, desde este centro, el tercer eje centro, pues emite en dos direcciones. Y entonces esta parte, fíjense que está totalmente perpendicular al centro, la aguja. La aguja de la brújula está totalmente, ya no está inclinada ni hacia abajo una parte ni hacia arriba otra, sino que está totalmente equilibrada, porque el centro es el punto de equilibrio. Desde aquí parte toda la fuerza y parten las líneas magnéticas. Entonces, a partir de aquí, empujando una hacia el polo norte y otra hacia el polo sur, y esas son las corrientes. De tal manera que si vas hacia el polo norte, pues entonces esta parte de la aguja, lo veremos aquí mejor, en grande, esta parte de la aguja, pues entonces empieza a inclinarse hacia abajo, ¿ven? Sigue inclinándose hacia abajo, y entonces hasta aquí, hasta los 90 grados hacia abajo, tirando al polo norte, porque desde aquí te produce el empuje, pero al mismo tiempo, desde aquí mismo, desde el centro, pues te va produciendo, te va empujando, pero te va empujando hacia el polo sur, pues te la va levantando, como están viendo. Aquí empieza a levantarla, es decir, desde aquí te levanta esta parte, ven cómo se está levantando, y también te levanta esta otra parte en el momento que ya te inclines a uno de los dos. Si te quedas aquí en el centro, estás en equilibrio con la fuente, evidentemente. Por eso Ecuador también significa dos cosas iguales. Y entonces aquí empuja, y entonces va empujando, fíjense, va elevándose, la parte se va elevando hasta la otra parte, de tal manera que ese es el auténtico movimiento de las líneas de fuerza magnéticas de la Tierra, y no, lamentablemente, pues el que nos vienen diciendo, porque como decía Jordan Maxwell, pues aquí están las cosas al revés en todos los campos, realmente. Pero este campo es muy importante ver, porque esto es coherente con todo lo que nosotros decimos. Ya lo veremos en vídeos siguientes, cuáles, dijésemos así, un tanto el motivo, sobre todo el motivo de tener que interpretarlo de otra manera. Entonces, nosotros terminamos aquí, haz que la persona reflexione, y nosotros vemos que esto que estamos diciendo es coherente con toda la teoría que vamos a desarrollar. Vamos a ver que es totalmente coherente progresivamente. Estos son, dijésemos así, lo más simple, pero también experimentable, porque cualquier persona puede tener una brújula. Y entonces la brújula, como hemos dicho en el título inicial, orienta a la verdad si sabemos interpretarla. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.